Doloroso no, es que no, la palabra doloroso se queda corta. Yo creo que está siendo por momentos inhumano. En parte entiendo que se tenga que hacer de esta forma, pero está siendo inhumano por momentos, ¿no? He escuchado, yo ya directamente no pongo ni las noticias porque cada vez que escucho pues las muertes que hay, pues me viene otra vez a la cabeza todo lo que hemos tenido que pasar nosotros y todo lo que está pasando mucha gente. Y sobre todo también lo que están pasando los sanitarios, los que están pasando la gente que está en las funerarias, la gente que son tantísimas la gente que están pasando situaciones tan dolorosas y tan inhumanas, porque yo me pongo en la piel a lo mejor de los sanitarios que están viendo dramas día sí, día también, y que muchas veces no han podido hacer nada porque no tienen medios, con lo cual es una situación horrorosa, horrorosa. Han pasado ya el pasado día 21, o 20, perdón, hizo un mes. Y todavía a día de hoy, pues ni tan siquiera he podido ver a mi madre, ni tan siquiera he podido ver a mis hermanos. En su día mi madre dejó a mi padre en el hospital, en teoría para que le hiciesen unas placas y no la ha vuelto a ver. La incineración también ha sido solo. Recibió mi madre en este caso las cenizas a la semana a modo de paquetería, por hacerte un símil un poco de cómo está siendo la situación, y yo me pongo en la piel de todas las familias que han perdido, que están pasando y ha sido de la misma forma. No sé, todo y sobre todo en una cultura como la nuestra, en la que la familia es muy importante, en el que estar con nuestros seres cuando es su último momento es tan fundamental. No poder estar, es que no quiero ni pensarlo, ni quiero pensar lo que en esos momentos mi padre podía estar pensando. No sé, es muy duro, y ha sido muy difícil, pero vuelvo a decirte, como nosotros, por desgracia, 20 y tantas mil familias han pasado por lo mismo. Es muy doloroso, es muy triste, es muy inhumano. Yo sé que está claro que hay que intentar pues que no se propague o que no se propagase lo máximo posible, pero hay situaciones que es muy difícil de entender, ¿no? No, como una persona puede estar sola en su último momento, no puede estar nadie acompañándole. Ya te digo, lo he dicho anteriormente, y todo el mundo lo ha ensalzado y lo ha descrito como te he dicho anteriormente, una persona muy cercana, una persona que te atendía de igual forma a un presidente, a un periodista, a un camarero, o sea, tenía tiempo para todo el mundo. Y era una persona que le gustaba pues rodearse de su familia, rodearse de sus amigos. Y sobre todo, yo creo que si hay que decir una palabra es la cercanía y sobre todo una visión que tenía. Era un presidente muy futbolero, entendía el fútbol, sabía muchísimo de fútbol, se veía absolutamente todos los partidos, y eso es lo que a lo mejor le daba ventaja sobre el resto en aquella época. Sí, no, yo creo que si será reconocido, o una de las cosas que más se reconoce en la trayectoria de mi padre vinculado al Real Madrid y al fútbol nacional y mundial, porque al final la repercusión es mundial cuando el Real Madrid consigue una Copa Europa, es ese tema de Copa Europa, ¿no? El Real Madrid ha tenido generaciones de futbolistas espectaculares como la Quinta del Buitre, que desafortunadamente no pudieron conseguir la Copa Europa, ¿no? Y que mi padre en aquel entonces era vicepresidente del Madrid, con la famosa Quinta del Buitre, cuando se consiguieron 2 Copas de la UEFA, que fueron unos logros también tremendos y muy buenos para el Real Madrid de aquella época. Pero lo cierto es que la Copa de Europa se resistía, ¿no? Y el Real Madrid era el rey de la Copa de Europa porque tenía 6 Copas de Europa, seguía siendo el club con más Copas de Europa, pero ya la última databa de, bueno, como te he dicho, 32 años atrás, en el año 1900, no, desde el año 1998, que fue cuando se consiguió la séptima, con lo cual fue una conquista muy esperada por todo el madridismo. Es más, yo creo que lo hemos dicho y lo he repetido muchísimas veces, ¿no? Cuando llegamos de Ámsterdam a Madrid, después de la consecución de la séptima, yo nunca he visto Madrid, las calles tan abarrotadas para recibir al equipo después de la conquista de la séptima Copa Europa, ¿no? Yo creo que se llegó a decir que había 1 millón de personas en la calle, y yo corroboro eso, porque eran los balcones, las calles, las Cibeles, todo colapsado, el Bernabéu. Fue una auténtica barbaridad porque la gente estaba muy ansioso de poder ver otra vez al Real Madrid, sobre todo en Madrid, campeón de Europa de nuevo, ¿no? Y la gente hay que ponerla en el contexto, ¿no? En esa época el Real Madrid o los equipos españoles estaban a distancia de los equipos italianos o ingleses, ¿no? En cuanto a ingresos, en cuanto a capacidad económica, en cuanto a capacidad deportiva.
Pero mi padre consiguió armar un equipo, la verdad que plagado de estrellas, con grandísimos entrenadores, con pocos recursos, conseguir la Liga para luego posteriormente conseguir la Copa Europa y luego para el año siguiente conseguir la Intercontinental. Fueron 3 años seguidos de consecución de objetivos que se habían marcados y luego después de otro año conseguir la octava Copa Europa, ¿no? Que vuelvo a decirte que la gente tiene que estar en el contexto de por qué el Real Madrid es muy fácil verle en semifinal o en finales de Copa Europa o conseguir Copas de Europa, ¿no? Pero la capacidad económica del Real Madrid aquel entonces no tiene nada que ver con el de la actualidad, con lo cual sí, yo creo que fue muy importante para esa transición de una época, no voy a decir antigua, sino una época totalmente distinta a la que estamos viendo en la actualidad. Seguro, sin lugar a dudas, yo creo que lo ha dicho muchísimas veces, yo creo que fue un momento para él y para tantísima gente, para ese millón de personas o más de 1 millón de personas que disfrutaron ya no solo en Madrid, sino en España y sino fuera de España, ¿no? Porque hay muchos madridistas que no se circunscriben solo a lo que es España o Madrid, ¿no? Y fue un momento apoteósico, un momento que yo creo que nadie contaba con él. Enfrente teníamos también a una Juventus que estaba Zidane, Deschamps, Del Piero, muchísimos grandes nombres de aquella época, un potencial brutal y nadie contaba con que el Real Madrid ganase, ¿no? Y al final nos lanzamos con el título y fue un momento apoteósico para toda la gente que tenía vinculación o que tenía algo con el Real Madrid y lógicamente para mi padre fue, yo creo que sí, yo creo que es su mejor momento deportivo, ¿no? Deportivo a nivel personal porque le costó muchísimo montar todo ese equipo sin prácticamente recursos. Lo cierto es que, y aparte te llamaban totalmente destrozados, ¿no? Y luego en posteriores entrevistas que he visto prácticamente a todos los componentes de esa plantilla, todos diciendo que se había ido un padre para ellos, ¿no? Todos han coincidido en la misma descripción, ¿no? Como que se ha ido un padre, mi segundo padre, porque es cierto, era así, ¿no? Él se preocupaba de que tú estuvieses totalmente, no tuvieses ningún problema para poder centrarte en lo que es en el fútbol. Intentaba, pues él asumir o coger toda la presión para que los futbolistas estuviesen totalmente, sin ningún tipo de presión y pudiesen salir al saltar al terreno de juego enfocados solo a lo que es el trabajo. Cualquier tipo de problema personal, laboral, él estaba siempre ahí para intentar solventarlo, ¿no? Y lógicamente por eso los futbolistas están tan agradecidos a su figura y sobre todo porque trajo muchos de los que han sido luego símbolos de Real Madrid, como Roberto Carlos, Raúl, como, no sé, muchos. Él hizo que viniesen al Real Madrid, ¿no? O Karembé, y para ellos es un momento en su vida muy importante porque el venir al Real Madrid te cambia la vida, ¿no? Y entonces a muchos de ellos les cambió la vida trayéndoles al Real Madrid y por eso están tan agradecidos, ¿no? Aparte del trato que tuvo con él y con el resto, ¿no? Porque la gente puede pensar, sí, porque eran los que jugaban, eran las grandes figuras, no, con absolutamente todo el mundo. Hace poco vi una entrevista de Jaime le decimos el pelirrojo, porque para que la gente lo reconozca, ¿no? También diciendo que para él fue muy importante y Jaime era un jugador de la cantera, como era yo, como eran muchos que estuvimos durante esa época, a los que les daba el mismo trato y intentaba tenerles totalmente abstraídos de cualquier tipo de problema, se los solucionaba para poder centrarse en el fútbol nada más. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.